Con lo que era el modelo entidad-relación extendido y habíamos hablado acerca de lo que eran las agregaciones y las generalizaciones de lo que era superclase y subclase. Decíamos que el modelo entidad-relación extendido incluye conceptos complementarios de lo que es el modelo entidad-relación simple planteado por Codd. Como primer tema vimos las agregaciones y decíamos que una agregación es un elemento del modelo entidad-relación que permite representar una superentidad. Es decir, cuando usted tiene una tabla intermedia, una relación de muchos a muchos, y esa tabla intermedia tiene hijos, se convierte en una superentidad. ¿Sí? Y esa superentidad ya puede tener varias tablas hijas. Habíamos puesto como, por ejemplo, el matrimonio, en donde usted dice muchos hombres se casan con muchas mujeres. Cada vez que un hombre se casa con una mujer, se genera un matrimonio, que mientras no tenga tablas hijas puede ser una relación de muchos a muchos o una relación tabla. ¿Sí? Pero el momento en que tiene detalles o relaciones hijas, esta representación se debe convertir en una agregación. ¿Esto por qué ocurría? Porque no es correcto decir las tablas hijas son hijas de relaciones. ¿De acuerdo? Es decir, no es correcto que usted haga esto. Dentro de las limitaciones del modelo, usted tiene, por ejemplo, habíamos dicho muchos hombres se casan con muchas mujeres. Tenemos una relación de muchos a muchos. Hasta ahí no hay nada de nuevo. Simplemente esto es una relación tabla por la relación de muchos a muchos, que tendrá sus atributos. ¿De acuerdo? Cada una tiene sus atributos. Aquí usted puede decir muchos hombres se casan con muchas mujeres en diferente tiempo, en diferente juzgado, con diferente juez, etc. ¿Sí? Pero el momento en que usted dice esta relación, este matrimonio, tiene muchos hijos, ahí viene el problema, porque esta es una limitación del modelo. No se puede establecer relaciones de relaciones. O peor todavía, si usted dice de este matrimonio se puede comprar muchos detalles de autos, lo que tienen de ver, pero estos autos ya deben haber existido, ¿no? Obviamente, no es que la relación engendra autos, ¿sí? Y esto ya debe haber sido un auto que existe en la concesionaria. Esto pasa lo mismo con terrenos, con casas, etcétera, ¿no? Esto, por ejemplo, ya es erróneo, porque usted está estableciendo relaciones, aquí, de relaciones, y eso ya no es correcto. Entonces, ¿hasta cuándo estuvo esto correcto? Hasta aquí era una relación. Esto era correcto. Pero el momento en que tiene tablas hijas, ya no se puede graficar de esta manera. Debemos convertir esto en una agregación. Es decir, todas estas relaciones no salen de la relación tabla, eso es imposible. ¿Sí? Sino que la relación de muchos a muchos se mantiene con sus propios atributos, cada una, y como ya sabemos que va a haber una relación que va a salir de todo esto, esto se convierte en una superentidad. Y esta superentidad se llama matrimonio. Con sus propios atributos, código del matrimonio, número de matrimonio, lo que sea, y de una entidad usted ya puede establecer relaciones. Aquí sí usted ya puede decir, este matrimonio, por ejemplo un matrimonio, porque ya está saliendo de una entidad, de una superentidad,
tiene muchos hijos. ¿Sí? Cada uno con sus atributos. O puedo decir, muchos matrimonios compran muchos autos, que es lo que debían haber modelado en el deber. O muchos matrimonios compran muchos terrenos, etc. O a su vez, como dijimos, la mujer tenía hijos antes del matrimonio. Una mujer tenía varios hijos antes de casarse. ¿Sí? Lo mismo podía pasar con los hombres. Este hombre tenía varios autos antes de casarse, por ejemplo. O varios terrenos antes de casarse. O varios hijos. ¿De acuerdo? Y la agregación era mucho más clara. Usted se daba cuenta de dónde salía la agregación. Incluso decíamos que podía haber agregaciones de agregaciones. Usted debía saber modelar ese tipo de agregaciones. ¿De acuerdo? Es más, puede haber por acá otra agregación. ¿Sí? De pronto por aquí otra agregación. O otra agregación por acá. El modelo es bastante dinámico y puede crecer a medida de lo que la empresa o la base de datos necesite. ¿Sí? Eso acerca de lo que eran agregaciones que ustedes hicieron el deber. Ahora, como segundo punto, el modelo presenta también otra facilidad, que son las jerarquías superclase-subclase. ¿De acuerdo? Voy a compartir esto. Bien, les decía, como segundo punto del modelo entidad-relación extendido, tenemos las relaciones superclase-subclase. En varios libros se conocen como jerarquías superclase-subclase o también generalizaciones, especializaciones. Es el segundo punto, el que vamos a ver, a centrarnos del día de hoy. Lo que son jerarquías de generalización, especialización. ¿Sí? Y esto es interesante que ustedes aprendan a identificar cuando tengo una jerarquía de generalización, especialización o superclase, subclase, y se da cuando varias entidades cumplen con tener atributos comunes, pero realizan diferentes funciones. Por ejemplo, la superclase que yo tengo va a ser vehículos. ¿Sí? Y vehículos tiene sus atributos. Lo que todo vehículo tiene. Placa, marca, un modelo y un año. Todos los vehículos tienen eso. Incluso dirán, no, pero el color también. Perfecto, el color. Todos los vehículos por sí solos presentan esos atributos. ¿De acuerdo? Los camiones presentan esos atributos. También los buses, también los autos, las volquetas, los autotanques, etcétera, etcétera. Presentan estos atributos. Pero el camión, aparte de tener todo esto, tiene un cajón. ¿Sí? Y tiene una capacidad en el cajón. Que ya son atributos específicos del camión. Que son diferentes a los buses. Los buses no tienen cajón. Pero los buses tienen una cantidad de pasajeros. ¿Sí? Yo no voy a poner, por ejemplo, una sola tabla llamada vehículos, en donde voy a ponerles a todos los vehículos y voy a dejar varios campos con contenido nulo. ¿De acuerdo? Las volquetas, por ejemplo, tienen un metraje, metros cúbicos,
y una cantidad de ejes. Cuando yo hable, por ejemplo, de un bus, no voy a ponerle metros cúbicos que carga, ¿no? Pues no tiene sentido. El bus carga personas. Debo poner aquí una capacidad de personas. O cuando hablo de volquetas, no voy a poner capacidad de personas que carga. No, las volquetas no son para cargar personas. O cuando hablo de un autotanque, no voy a poner, por ejemplo, metros cúbicos que carga. No carga metros cúbicos. Carga galones, litros. Tampoco cantidad de personas que viajan en el tanquero. Eso es imposible. Pero sí son medios de transporte. Todos son vehículos. ¿De acuerdo? Tienen atributos específicos cada medio de transporte, pero también tienen atributos generales. Los atributos generales suben a la superclase y los atributos específicos bajan a la subclase. La superclase es la que contiene a todos las subclases. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, por favor? Y fíjense, por favor. Una superclase es todo tipo de entidad sobre el que se pueden definir subclases. Igual, como se trata de entidades, tal como el modelo lo marca, se representan como un rectángulo, como lo pueden ver aquí. En cambio, una subclase es el subconjunto del tipo superclase o entidad que tienen sentido en el minimundo, porque es parte de la superclase, pero tiene atributos particulares. Igual, como es una entidad, se representa con un rectángulo. Y aquí aparece para el modelo, por favor, un nuevo símbolo. Este símbolo es de tipo ESUM. Yo puedo decir aquí, por ejemplo, tengo aquí vehículos, como el ejemplo anterior. La superclase es vehículos. Y la subclase es un camión. ¿Sí? Y digo, el camión es un vehículo. Y como es un vehículo, hereda todos los atributos que tenga vehículo. Es decir, los atributos de la superclase bajan a la subclase. ¿Por qué? Porque ya aquí hablamos de herencia. ¿De acuerdo? Esto es importante, ¿no? El tipo es un, o la relación es un, define que una entidad no puede estar en dos subclases distintas. Pero esa entidad sí puede estar en dos superclases distintas. ¿De acuerdo? Es decir, yo no puedo tener acá otra entidad, otra superentidad, y decir, esta superclase también pertenece acá. Eso no es cierto. ¿De acuerdo? Ahora usted se da cuenta claramente. Esta relación es este triángulo al revés. Significa que la subclase es un tipo de la superclase. Por tanto, la subclase hereda los atributos de la superclase. ¿De acuerdo? Como lo pueden ver aquí. Fíjense, tenemos la superclase vehículos y la subclase camión, por ejemplo. Bien, ahora, ¿cuándo se habla de generalización? Usted generaliza hacia arriba. Es decir, usted dice, un camión es un vehículo, pero especializa hacia abajo.
Los vehículos pueden ser camiones, volquetes, buses y autos y taxis, lo que sea. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué se da esta diferenciación o por qué se debe trabajar con superclases, subclases? Porque usted no puede coger todo y ponerle en un solo saco. Coger una entidad y decir, bueno, aquí tengo la entidad vehículos y mandar una mega tabla para vehículos. Me explico. Permítame ponerme acá. Sí, digamos. Usted no puede decir esto. Ah, bueno, entonces voy a trabajar con vehículos. Y coge e inserta una mega tabla para vehículos. Que tenga unas 20 columnas y unas 5 filas. Que tenga algo así, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y dice usted, a ver, tengo, por ejemplo, placa del vehículo. ¿Sí? Marca del vehículo. Modelo del vehículo. Año del vehículo. Color del vehículo. Y aquí dice, a ver, los buses tienen cantidad de pasajeros o capacidad de carga de pasajeros. Además tienen una cantidad de ejes. Las volquetas tienen una capacidad de carga en metros cúbicos. Además tienen un tipo de combustible. Los tanqueros tienen un número de compartimientos. Además, una capacidad en galones de carga, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y ponen aquí absolutamente todo. Dice, a ver, los autos tienen, por ejemplo, un kilometraje recorrido. Y tienen, por ejemplo, el tipo de carrocería, se me ocurre. ¿Ya? Si es que es compacto, etc. Bien. Ahora digamos que usted va a poner aquí un auto y pone los datos. Placa ABC001. ¿Sí? Marca Kia. Modelo Río. ¿Sí? Modelo Río. Año 2021. Color blanco. ¿Ya? Capacidad de carga no tiene. Null. Cantidad de ejes. Null. Metros cúbicos que carga. Un auto Kia no tiene metros cúbicos de carga. Null. Tipo de elementos de carga. Null. Número de compartimientos. Null. Capacidad de carga en galones. Null. Kilometraje que tiene el carro. 100 kilómetros. Tipo de carrocería compacta. Fíjese que aquí estoy dejando cuántos campos null. Porque este auto, si bien es cierto, es un vehículo, pero tiene atributos específicos que son solamente estos dos. ¿De acuerdo? Voy a hablar de otro auto. XYZ. Es un autotanque. ¿Sí? Es una marca, por ejemplo, Ford. Modelo N12. Año 2020. Color rojo. Es un autotanque. Capacidad de carga de personas, null. Porque no carga personas. Cantidad de ejes, null. Metros cúbicos de carga, null, porque no carga elementos sólidos. Es un autotanque. Tipo de elementos de carga tampoco. Aquí recién, número de compartimientos, tiene 6 compartimientos. Recuerden, les había explicado. Un autotanque.
tiene compartimientos. ¿Sí? Cada compartimiento va con cierta cantidad de un combustible, lo que hace que el autotanque no se vire cuando coge una curva o se estabiliza mejor. Y también le sirve para llevar varios elementos. Este tiene 6 compartimientos. Capacidad en galones de este autotanque es 10.000 galones. Kilometraje null, tipo de carrocería null. Fíjense cómo le va a quedar a usted una cantidad de columnas null si es que usted hace esto. ¿Alguna pregunta? Bien. Ahora, vamos por un segundo ejemplo que les quede un poco más claro. Voy a hablar aquí de una superclase llamada animales. Bien. Lo que alguna vez se hizo en la universidad. Un estudiante hizo un sistema para controlar la población animal de un zoológico. ¿Sí? En donde, por ejemplo, uno de los objetivos era controlar la cantidad de vacunas de los animales, cantidad de crías por año, la tasa de crecimiento, etcétera, etcétera, de los animales. Es decir, hacer un control total de los animales. ¿Sí? Y el estudiante justamente se acercó y me decía, ¿sabe que estoy con un problema? Porque creé una tabla llamada animales, que le pareció a él lo más lógico. Y de los animales, pues que puso, por ejemplo, un código del animal, nombre científico, nombre vulgar del animal. Y empezó a ver de cada animal sus atributos. Por ejemplo, de los mamíferos decía, por ejemplo, tipo de pelaje y cantidad de crías en el año, o cantidad de partos en el año. Y además, por ejemplo, número de vacunas de una enfermedad específica. De las aves, en cambio, veía tipo de plumaje, ya no podía haber cantidad de partos en el año, sino que veía características diferentes específicas. ¿Sí? Por ejemplo, cantidad de huevos que esa ave pone en la semana, o en el mes, no sé. ¿Sí? El tipo de vacunación para ciertas enfermedades. De los reptiles veía algo diferente. Por ejemplo, el escamaje, cantidad de huevos que pone al año, etcétera, etcétera. ¿Sí? E iba haciendo una tabla gigantesca de los animales. Y ahí se venía el problema de él. Cuando íbamos a hablar, por ejemplo, de un tigre, se ponía el código T01, por ejemplo. Nombre científico, se me ocurre el nombre de tigre, ¿no? Nombre vulgar, no lo sé. ¿De acuerdo? Y le ponía con los elementos. Tipo de pelaje tenía dato. Cantidad de partos en el año tenía datos. Cantidad de vacunas tenía datos. Tipo de plumaje ya era null. Cantidad de huevos a la semana era null. Tipo de vacunación del ave era null. Escamaje era null, etc. Es decir, si es que este señor tenía aquí 30 campos, para cada tipo de animal se llenaban 6. Cuando hablaba de las aves, por ejemplo, hablaba de un pavo real, ¿sí? Nombre, ponía el nombre científico, nombre vulgar, pero ya todo esto era null, hasta cuando llegaba a los atributos de las aves. ¿Sí? Y fíjese que se llenaba de 30 campos, 5 eran llenos, 2 eran llenos y 24 eran null.
Entonces, eso le estaba trayendo una serie de problemas en las consultas y en la carga de datos. Y yo le explicaba y le decía, ¿sabes qué? Esto está mal hecho. Porque tú tienes una superclase animales, pero tienes las subclases, mamíferos, aves, reptiles, en donde cada subclase tiene atributos específicos. Aunque también hay atributos comunes, me decía él, ¿no? Perfecto, esos van a la superclase. Por ejemplo, a la superclase venía lo que es código del animal, nombre vulgar y nombre científico. Punto. Eso es todo lo que tienen en común los animales. Y a la subclase sí vienen los atributos específicos de cada uno. ¿De acuerdo? Y eso se va optimizando en las tablas en donde usted ya no va a tener tantos valores null, sino que más bien va a tener casi todos los campos llenos y pocos valores nulos. ¿Alguna pregunta? Bien, tienen 2 minutos para pensar y darme ejemplos de superclases, subclases. En este momento les voy a decir aleatoriamente nombres y me van dando ejemplos de superclases, subclases. Tienen 1 minuto ya.
¿Sí? ¿Me dan ejemplos, por favor? Lo que sea una superclase y una subclase. ¿Qué me puede decir, señor Joao Jacome? Sin G. Por ejemplo, podría ser los alimentos, la superclase. Y una ¿Ya? subclase podría ser las carnes, Perfecto. hortalizas, frutas. Perfecto. Muchas gracias, sí. Me parece perfecto. Superclase puede ser alimentos. ¿Sí? Y las subclases, los diferentes tipos de alimentos, me decían, ¿no es cierto? Por ejemplo, pueden ser los lácteos, que de hecho es un alimento, pero tienen características muy diferentes. Por ejemplo, los cárnicos y aplicaciones muy diferentes. ¿Sí? Los cárnicos, por ejemplo, los enlatados. Si usted quiere hacer una clasificación, por ejemplo, en un supermercado, puede hacer de ese tipo, ¿no? Lácteos, cárnicos, enlatados, embutidos, etcétera. Sí, no es lo mismo que de las propiedades calóricas o las propiedades o los componentes de un cárnico a los componentes de un embutido o de un lácteo. ¿De acuerdo? Son totalmente distintos. Y aquí pudiera haber muchos más. ¿Sí? ¿Quién me da otro ejemplo, por favor? Señorita Adriana Núñez. Ya. La superclase podría ser personas y las subclases hombres y mujeres. Exacto, gracias. Veamos. La superclase me dice son personas. Y las subclases, hombres y mujeres. Bien, aquí voy a detenerme un poquito. De hecho, si es que analizamos como superclase y subclase, puede aplicarse a cualquier cosa. ¿De acuerdo? Pero recuerden la diferenciación que hicimos en la parte superior. ¿Por qué dividimos la superclase animales en mamíferos, aves y reptiles? Porque tienen características totalmente distintas cada una de las subclases. ¿Por qué dividimos los vehículos en superclase y subclase? Porque tienen, aparte de tener características distintas, tienen usos distintos: camiones, buses, autos y volquetas. El uso de un camión es totalmente diferente al uso de un auto. El uso de una volqueta es totalmente diferente al uso de un bus. El uso de un bus es totalmente diferente a un tanquero, etc. ¿De acuerdo? Pero todos cumplen con tener elementos comunes, como placa, marca, modelo y año. ¿Sí? Acá igual. Tienen grandes diferencias y tienen elementos comunes. Son de parte de las superclases, son todos animales. ¿De acuerdo? En los alimentos igual. ¿Sí? Tienen usos comunes, características comunes, pero tienen también totalmente diferentes los elementos, por ejemplo, proteínicos o calóricos, etc. ¿Sí? En el ejemplo que me acaba de dar la compañera, también es cierto. Las subclases son hombres y mujeres y las superclases personas. Esto dependería del contexto. Si yo voy a hacer, por ejemplo, una base de datos escolástica, estudiantes, ¿qué diferencias o qué atributos diferentes hay entre hombres y mujeres? Ninguno. Si voy a hacer una base de ciudadanos, ¿qué atributos diferentes hay entre hombres y mujeres? Ninguno. De hecho, sí puede haber, por ejemplo, en una base de datos médica, pudiera haber, por ejemplo, ciertos atributos, como por ejemplo el cromosoma. Hay enfermedades específicas de la mujer, enfermedades específicas del hombre.
y pudiera haber la posibilidad de dividir en superclase y subclase. ¿De acuerdo? Pero siempre y cuando haya atributos propios que yo quiero de personas y cosas varias, súper específicas de hombres y mujeres. O de pronto usos o aplicaciones o cosas súper específicas de hombres y mujeres que vayan a dividir a estos hombres a una relación y a estas mujeres a otra relación. ¿Sí? Tal como lo tenemos acá, por ejemplo. Los autos, los vehículos, ¿sí? Tienen atributos comunes, pero los camiones se utilizan para una cosa, los buses para otra cosa, los autos para otra cosa y las volquetas para otra cosa. Entonces, si es que generalmente nosotros aprendemos algo nuevo y a todo tratamos de verle ese uso. Como se dice vulgarmente, cuando usted tiene un martillo en la mano, todo parece clavo. Aquí usted puede querer darle un uso que de pronto no está en el contexto. Ahí ya viene su criterio como diseñador. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tengo vehículos, placa, marca, modelo, año. Pero los camiones van a hacer algo diferente, totalmente diferente. Van a relacionarse diferente a lo que se relaciona, por ejemplo, un auto. Un camión sirve para hacer viajes largos, cargando 20 toneladas, un auto no. Un auto sirve para hacer viajes de paseo con la familia, una volqueta no. Una volqueta le sirve para entregar materiales pétreos en una construcción. ¿Sí? Un bus no le sirve para entregar materiales pétreos. Un bus sirve para que se vayan 40, 50 personas en un paseo de una compañía. Para lo que no me sirve un auto pequeño, o no me sirve un camión, o no me sirve una volqueta. Y aparte tiene atributos diferentes y usos diferentes cada uno. Lo que de pronto en la clasificación hombres-mujeres, en dependencia del contexto, no sea tan común hacerlo. ¿De acuerdo? Y de aquí, por ejemplo, de hecho, vamos a sacar algunas conclusiones. ¿Sí? ¿Cuándo se divide en superclase, subclase y cuándo no? Vamos justamente a anotar. ¿Alguna pregunta, por favor? Y vamos a seguir viendo más ejemplos. Ya basados en la explicación que vamos a tener, me van a dar más ejemplos. Se debe dividir en superclase y subclases cuando las subclases van a tener atributos distintos entre sí. Y van a realizar funciones diferentes entre sí, relacionándose con entidades distintas. Esto es importante, ¿no? Les decía, por ejemplo, un autotanque va a llevar combustibles a una gasolinera. Por la forma misma del autotanque, por la capacidad de transporte. Pero una volqueta no va a llevar combustibles de una gasolinera. Ni un auto pequeño va a llevar miles de galones de combustible en una gasolinera. Ni un bus tampoco va a ir llevando combustible. Entonces el autotanque se va a relacionar con la gasolinera. ¿Sí? Pero los otros no. Una volqueta se va a relacionar con proyectos de construcción porque va a llevar material pétreo a los proyectos de construcción.
Pero un autotanque no va a llevar gasolina a un proyecto de construcción. No va a llevar diésel tampoco a un proyecto de construcción. Entonces son entidades diferentes. Las volquetas van a relacionarse con los proyectos de construcción. Los autotanques van a relacionarse con las gasolineras. Y en ningún momento se va a relacionar una volqueta con una gasolinera. ¿De acuerdo? Los buses se van a utilizar para viajes familiares o viajes empresariales. Usted no va a llevar a la gente de una empresa de viaje en un volquete. Súbense todos al balde. No, imposible. ¿De acuerdo? Entonces, fíjese, ahí sí debo yo dividir en superclase y subclase. En este escenario es poco probable. Podría darse en algún momento, pero es poco probable. ¿De acuerdo? ¿Alguna? Bien, otro ejemplo. Señor Kevin Alexis Barrera, por favor, otro ejemplo. Sí, Tinge, si me escucha, Sí, que le digo un ejemplo. sí. Un instrumento y sería la superclase y la subclase sería guitarra, piano, saxofón. Puede ser, perfecto. Podría ser. Instrumentos musicales. Se le conoce a esto como superclase. ¿Sí? Y la subclase, bueno, más que guitarra, saxos, saxofón, etcétera, serían instrumentos de cuerda. ¿Sí? Una superclase que de pronto se utilizan para cierto tipo de aplicaciones, no sé, o tienen características diferentes, habría que ver la parte técnica. Instrumentos de viento también, ¿no es cierto? Instrumentos de percusión. No es lo mismo afinar una batería que afinar una guitarra o afinar una trompeta. ¿Sí? Pueden ser de cuerda, de viento, de percusión, no sé si tienen otro tipo de instrumento tal vez. Incluso usted puede poner aquí, incluirle tal vez otra categoría llamada voces, no sé. ¿De acuerdo? Que pudiera ser una clasificación válida en dependencia del contexto. ¿De acuerdo? Voy a darles un ejemplo yo. Por ejemplo, docentes. Docentes universitarios. La superclase. Docentes universitarios. En donde de estos docentes, las subclases serían docentes por contrato y otras docentes por nombramiento. Se dirá, pero ¿por qué se hace esta clasificación? Le voy a explicar en este momento. De los docentes, de todos los docentes universitarios, nos guardan los siguientes datos. Cédula, nombre, apellido, dirección, teléfono y título académico. Lo que todos tenemos. Dirección, teléfono y el título académico. De todos nos guardan esto en una tabla docentes. Pero de los contratos se guarda el número de contrato, el pago por hora, porque ellos ganan por hora los contratos, cuántas horas va a dictar, cantidad de horas, ¿sí? Por ejemplo. Pero de los nombramientos se guarda algo diferente. De los nombramientos ya no se tiene pago por horas, tiene sueldo mensual, sueldo fijo. Se tiene también un escalafón docente que no tiene los contratos. ¿Sí? Un número de afiliación a APUA que no tiene los contratos porque solamente los nombramientos pueden afiliarse a APUA. ¿Sí?
la fecha de ingreso como nombramiento, que no tiene un contrato. ¿Sí? El tipo de docente de nombramiento, que puede ser auxiliar, agregado 1, agregado 2, principal, investigador, etc. Fíjense que son totalmente diferentes los atributos del contrato que los del nombramiento. Pero también tienen elementos comunes. Tienen 6 atributos comunes y más o menos 5 atributos diferentes. ¿Cuál sería aquí el problema? Digamos que yo creo una tabla llamada docentes universitarios y les meto a todos en un solo saco. Cuando llene esta tabla con datos, voy a tener 6 más 3. Si lleno un contrato, voy a tener 9 columnas llenas o 9 campos llenos, pero voy a tener 5 campos vacíos. Y eso ya multiplica. Si es que tengo 200 contratos en la universidad, voy a tener ya 200 por 5, 1000 registros vacíos. Y aquí viene algo más complejo todavía. ¿Por qué? Porque los docentes de nombramiento hacen investigaciones que no hacen los contratos. Por ejemplo, el contrato no hace investigaciones, no está en un proyecto de investigación. Y los contratos, por ejemplo, bueno, se me ocurre únicamente a manera de ejemplo, los contratos hacen vinculación. En otras palabras, un docente de contrato nunca hará investigación y un docente de nombramiento nunca hará vinculación, se me ocurre decir. Son cosas totalmente distintas. Se unen con enlaces diferentes. ¿De acuerdo? Se unen con entidades diferentes. Por tanto, ahí sí debo hacer una diferencia. ¿Alguna pregunta? En esos casos, usted tiene que hacer una jerarquía de superclase, subclase. En otro escenario, como decía la compañera, acá, por ejemplo, personas, hombres, mujeres, sí, es una superclase, subclase. ¿Tiene algún atributo diferente el hombre a la mujer? Bueno, incluso, bueno, si nos podemos ver esto constitucionalmente ya sería hasta ilegal. Que yo diga en una empresa, bueno, acá los hombres, acá las mujeres. Los hombres van a hacer cierta actividad, las mujeres van a hacer cierta actividad. No, pues. Eso ya se va hasta fuera de la ley, de la constitución, de los derechos, de que todos los hombres y mujeres son iguales y pueden hacer las mismas actividades. ¿De acuerdo? Entonces, debemos ver que para hacer esto, este tipo de jerarquías, tienen que cumplirse esos requisitos. Tener ciertos atributos comunes, ciertos atributos diferentes y hacer actividades diferentes. ¿Alguna pregunta? Ahora, puede haber superclases, subclases de otra superclase, subclase. Eso lo vamos a ver ya un poquito más adelante. Es decir, los universitarios pueden ser una subclase de una superclase empleados universitarios. ¿Sí? Se me ocurre, usted puede tener algo así. Fíjense, por favor. Borrarle esto. ¿Puedo borrar esto ya? Me avisan, por favor, si es que puedo borrar o ver una captura de pantalla. Esto debe quedar muy claro porque van a hacer el taller de hoy basado en esto, ¿no?
Por ejemplo, digamos, yo tengo lo siguiente. Esta es parte del ejercicio incluso. Tengo, por ejemplo, una universidad tiene muchos, y voy a llamarles servidores universitarios. ¿Sí? Servidores universitarios. Pero dentro de los servidores, ¿quiénes están? En los servidores están docentes, están también secretarias. Voy a poner una más. Y también están trabajadores. Los trabajadores sí les han visto, ¿no? Cuando estábamos en la universidad. Los trabajadores eran esos señores que iban con carretillas, o los choferes, o los conserjes, etc. ¿Sí? Y no es la misma función, ni tampoco los mismos atributos que puede tener un trabajador a los que puede tener un docente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, al trabajador le mandan a los edificios o las obras civiles para que él haga ahí sus funciones. ¿Sí? Debo decir, por ejemplo, un trabajador o varios trabajadores son asignados a varias obras civiles en la universidad. Pero a los docentes no nos mandan pues a hacer obra civil. Nosotros estamos para hacer otras actividades. Y tampoco los trabajadores guardan pues títulos académicos, cantidad de artículos científicos escritos, cantidad de ponencias que han ido a dar en el extranjero. De ellos no se guarda eso. Se guarda el grado de escolaridad y nada más. ¿De acuerdo? Y ellos se van a las obras civiles. Pero son servidores universitarios también. Tienen los beneficios de ser servidores, por ejemplo, el aporte al IES, los descuentos, uso del mercado universitario, etcétera, etcétera. ¿Sí? Las secretarias, en cambio, ¿qué hacen? Las secretarias, ellas redactan, por ejemplo, oficios. ¿Sí? Para eso están las secretarias. Una secretaria redacta muchos oficios. Los docentes no estamos para redactar oficios. ¿De acuerdo? Y no se conocen los mismos atributos de las secretarias que de los docentes. Vuelvo y repito, las secretarias no hacen ponencias en el extranjero, tampoco escriben artículos científicos, tampoco hacen patentes, aportes a la ciencia. No, tienen sus atributos diferentes. ¿De acuerdo? Y los docentes, en cambio, tenemos otras actividades. Pero aquí, yo puedo tener dos tipos de docentes, lo que vimos hace un momento. Los docentes por nombramiento y los docentes por contrato. Que ya les expliqué qué hacen los docentes por contrato y qué atributos tienen. Y los nombramientos, qué hacen y qué atributos tienen. Pero todos son docentes y todos son servidores universitarios. ¿Sí? Y si queremos irnos un poquito más allá, yo puedo hacer hasta aquí, por ejemplo, se me ocurre, obras civiles. Y de la obra civil, aquí, va a haber, por ejemplo, novedades. Una obra civil puede tener varias novedades. Y estoy rompiendo totalmente el concepto de relación y me tocaría hacer aquí una generalización especialización. Una agregación, perdón. Me tocaría hacer esto. Fíjense, me toca decir, bueno, esto es muchos a muchos, y como va a tener una tabla hija, entonces esto ya se convierte en una agregación. Y de esta asignación a la obra civil que le dieron al trabajador,
va a haber, por ejemplo, van a salir novedades. ¿Sí? Puede haber muchas novedades. De esta obra civil se compraron muchos equipos de bioseguridad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? De esta obra civil hubo muchas compras, etcétera, etcétera. ¿Sí? De esta compra hay un detalle de compras. Y fíjese cómo la base va creciendo. Con estos dos conceptos la base se hace mucho más grande. Una compra tiene muchos detalles de compras, etc. ¿Sí? Acá yo puedo decir, los docentes a contrato hacen, por ejemplo, proyectos de vinculación, pero los proyectos de vinculación incluyen estudiantes. Y tener un detalle de estudiantes, y así es una agregación. Los nombramientos hacen proyectos de investigación y de estos proyectos salen ponencias y salen artículos científicos. Y se hizo otra agregación y la base va creciendo. ¿De acuerdo? Ahora, de lo que tengo aquí, de este modelo, ¿cómo llego al modelo entidad-relación? Al modelo relacional de tablas. De la siguiente manera. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? ¿Preguntas? Bien. Seguimos entonces. Les voy a compartir una pantalla vacía para poder hacer esto, ¿no? ¿Cómo transformar? ¿Me confirman si estamos viendo la pantalla? ¿Me Sí se ve el confirman, por teclista, favor, si ingeniero. tenemos visión de la pantalla? Correcto. ¿Cómo transformar un modelo con jerarquías, superclase, subclase, a un modelo de tablas? Primero, la superclase desaparece para las tablas, ¿no? En las tablas, la superclase desaparece. Y todos los atributos de la superclase se heredan en todas las subclases. Y la clave primaria de la superclase se convertirá en clave primaria de todas las subclases. Vamos a hacer un ejemplo rapidito de esto para que lo vean. ¿Sí? Segundo, si la superclase tiene alguna relación superior, esa relación superior también se hereda a todas las subclases. Por ejemplo, si la superclase dice una empresa tiene vehículos, como la superclase desaparece, la empresa se hereda a los vehículos. Tercero, si las subclases tienen alguna relación, esta relación se mantiene sin cambios con la subclase. Si no es que sube a la superclase, nada de eso. Y esa relación pudiera ser una agregación.
acuerdo? Y vamos a hacer un ejemplo de esto. Un ejemplo rápido para que puedan hacer su taller de hoy. Por ejemplo, en un banco se tienen los empleados bancarios. ¿Sí? Que pueden ser cajeros, que son una subclase de empleados bancarios, los cajeros, y los administrativos. ¿De acuerdo? Cajeros y administrativos. Ambos tienen atributos en común. Son la cédula, el nombre, el apellido y la fecha de nacimiento. Eso tienen en común. Ustedes se dan cuenta claramente de que esos son atributos de la superclase. ¿Sí? Pero, específicamente de los cajeros, se conoce el pago mensual, un título académico y la cantidad de amonestaciones que ha tenido. Amonestaciones por haber hecho mal un pago, amonestaciones por haber hecho mal un depósito, etc. ¿Sí? Y específicamente de los administrativos. Administrativos son, por ejemplo, el conserje, el guardia, etc., ¿no? Administrativos se conoce el grado de escolaridad, el pago por hora y la cantidad de horas que trabajó en el mes. Que no es un sueldo fijo como es el pago mensual de los cajeros, fíjense, ¿no? El cajero tiene un sueldo mensual. En cambio, los administrativos, según las horas que trabajen, les pagan. Si es que no vinieron a trabajar tales horas, no les pagamos. ¿De acuerdo? Y ellos no tienen cantidad de amonestaciones ni nada de eso, ¿no? Que cumplen con realizar transacciones en las cuentas. Por ejemplo, depósitos y retiros. De las cuentas se conoce un ID, el tipo de cuenta y el saldo. En cambio, los administrativos, a ellos les tienen rotando, a los conserjes, a los guardias, a las personas que hacen los mandados, como son los envíos, mensajeros, etcétera, ¿no? Los administrativos son asignados en distintos días a las distintas sucursales.
del banco. Las sucursales se conocen un ID, el nombre, la dirección y el teléfono de la sucursal. Voy a proceder a hacer este ejercicio en la parte conceptual y en la parte lógica. ¿De acuerdo? Me confirma, por favor, si está claro cómo vamos a trabajar el ejercicio. Aquí también voy a ponerle algo extra que se me va. Del banco se conoce un código o un ID, un nombre y una fecha de fundación. Punto. Y bien, vamos a trabajar con estos. Este ejemplo más bien les va a cubrir prácticamente todo. ¿Alguna pregunta, por favor? Lean el enunciado y veamos si es que está entendido el ejemplo. Bien, voy a comenzar entonces. Mi primera entidad que conozco aquí es la entidad banco. ¿Sí? Y me está diciendo, del banco usted conoce código, nombre y fecha de fundación. ¿Sí? Conozco un código del banco, un nombre y una fecha de fundación. Hasta ahí estamos, ¿de acuerdo? Ahora me dicen, en un banco se tienen los empleados bancarios que pueden ser cajeros administrativos. Usted ya tiene clarísimo esto. ¿Sí? Este banco tiene a los empleados bancarios, que pueden ser o cajeros o administrativos. ¿De acuerdo? Y usted aquí ya tiene una superclase, subclase. Cajeros o administrativos. ¿Sí? Clarísima la superclase, subclase. Me dice ahora, específicamente de los cajeros conocemos. Específicamente, fíjese. Sueldo mensual de los cajeros. Título académico. Y cantidad de amonestaciones. Eso conozco del cajero. De los administrativos, conserjes, etcétera, grado de escolaridad, pago por hora, cantidad de horas que he trabajado. Cantidad de horas trabajadas. ¿Sí? Al cajero yo no le he visto de mensajero, ni tampoco de conserje, ni de guardia. Él es cajero. Su función es totalmente diferente a lo de un administrativo. Por eso es que se justifica el hacer una superclase, subclase. ¿De acuerdo? Ahora me dicen, del cajero
Las funciones, ¿cuáles son? Realizar transacciones en las cuentas de los clientes. Entonces, muchos cajeros hacen transacciones en muchas cuentas. Eso me está diciendo. ¿De acuerdo? Y hacer muchos a muchos, esto es una relación tabla. ¿Sí? Y me plantea además, de las cuentas se conoce y de tipo y saldo. Y desde la cuenta, tipo de la cuenta y saldo de la cuenta. Clarísima la clave primaria. Aquí clarísima la clave. Aquí me acabo de jalar. Vamos a corregir eso. Fíjense por favor. Ahora me dice los administrativos son asignados en distintos días. Sí, aquí digo entonces, muchos administrativos son asignados a muchas sucursales. Muchas sucursales. De la sucursal conozco y de nombre, dirección de teléfono. Y de nombre, dirección y teléfono. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tendrá la asignación, la fecha de la asignación se me ocurre, fecha de asignación, y de pronto la función que va a cumplir. Aquí tendré, por ejemplo, el tipo de transacción, número de la transacción, valor de la transacción. ¿De acuerdo? Aquí cometí un error. Acabo de cometer un error. Que les puse el banco tiene, no, el banco tiene empleados. Permítame corregir este error, por favor. Aquí diré el banco, aquí sí. El banco conozco. Un código. De primaria. Un nombre. La fecha de fundación. Aquí está el error, por favor. Un banco tiene muchos empleados bancarios. Un banco tiene muchos empleados bancarios. ¿Ya? Y del empleado bancario sí conocía yo cédula, nombre, apellido y fecha de nacimiento. Son los comunes. Cédula, la de primaria, nombre, apellido y fecha de nacimiento. Bien, ahora sí. Aquí está el modelo. ¿Sí?
Un banco tiene muchos empleados bancarios, entre los que están cajeros y administrativos. Los empleados bancarios, todos, tanto los cajeros como los administrativos, cumplen con tener cédula, nombre, apellido y fecha de nacimiento. De todos se guarda eso. Pero de los cajeros específicamente se guarda sueldo mensual, cantidad de amonestaciones y título académico. Y los cajeros son los que guardan los depósitos y retiros en las cuentas de los clientes.
Les había dicho que ese es el modelo que vamos a implementar, ¿de acuerdo? Y para eso vamos a utilizar las leyes que acabamos de ver, que les había planteado en el TXT, que lo vamos a ver, ¿de acuerdo? ¿Qué me decían las leyes? Primero, todos los atributos de la superclase pasan a la sub y la subclase desaparece. Y la superclase desaparece. ¿De acuerdo? En otras palabras, cédula, nombre, apellido y fecha de nacimiento van a pasar a las subclases. Es decir, todos estos atributos van a venir a las dos subclases. Y esta superclase en empleados bancarios desaparece. Y si hubiera relación entre la superclase y otra entidad, en este caso que es banco, esa relación pasa a todas las subclases. O sea, me va a quedar. Un banco tiene muchos cajeros con todos estos atributos y sus atributos. Y un banco tiene muchos administrativos con todos esos atributos. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a hacer exactamente en este momento? Voy a basarme en esas reglas entonces. Aquí está. Voy a copiarles aquí las reglas más abajo para que sea más claro. Bien. Me dicen, la superclase y los atributos de las superclases se heredan a todas las subclases. Entonces me quedará lo siguiente. Tomando en cuenta esto, les decía, me quedará la tabla cajeros y la tabla administrativos con todos los atributos de empleados bancarios. Cédula, nombre, apellido, fecha de nacimiento. ¿De acuerdo? Entonces tendré aquí Create Table. Ya no es de empleados bancarios, sino directamente cajeros. Y la tabla cajeros hereda todos los atributos de la superclase, que eran cédula, nombre, apellido, fecha de nacimiento. Cédula del cajero. Nombre del cajero. Se dirá, pero acá decía cédula del empleado bancario, no hay problema. Si quiere le hago de esa forma. Cédula del empleado bancario. ¿Sí? Para que no haya confusión. Bancario y apellido del empleado bancario. ¿Ya? Y fecha de nacimiento del empleado bancario. ¿Sí? Hasta ahí estoy cumpliendo lo que me dice, ¿no? A la subclase, cajeros, vienen todos los atributos de la superclase. Cédula, nombre y apellido. Y además, los atributos de la subclase. Sueldo mensual, cantidad de amonestaciones y título académico. ¿Sí? Sueldo mensual del cajero. Título académico del cajero. Y cantidad de amonestaciones del cajero. Esto puede ser nulo, ¿no? ¿Sí? Fíjense, por favor.
Y también me dicen a la tabla administrativos, que es la otra subclase, ocurre lo mismo. ¿Sí? Creamos la tabla administrativos. Donde vienen todos los atributos de la superclase, que eran cédula, nombre, apellido y fecha de nacimiento. Y además, los atributos de la tabla administrativos, que son grado de escolaridad, pago por hora y cantidad de horas. Grado de escolaridad, va a ser de 10. Puede ser primaria, secundaria. ¿Sí? Pago por hora. Y cantidad de horas. No tienen sueldo, sino tienen ese cálculo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense qué hemos hecho. Lo que me están mandando las reglas. En las tablas, la superclase desapareció. Todos los atributos de la superclase se heredan en todas las subclases. Cédula, nombre, apellido y fecha de nacimiento. En las dos subclases. La clave primaria de la superclase se convertirá en clave primaria de todas las subclases. La cédula era la clave primaria de la superclase. Se convierte en clave primaria de las subclases. Ahora vean esto interesante. Si la superclase tiene alguna relación superior, esa relación también se hereda a las subclases. Fíjense lo importante de esto. La superclase sí tiene una relación superior. Empleado bancario con banco. Pero ya desapareció esta superclase, desapareció ya. Ya no hay. Porque los atributos fueron a las subclases. Entonces me dicen, esa relación se reparte a todas las subclases. Tendré entonces un banco, tiene muchos cajeros, un banco tiene muchos administrativos. Porque esta es la relación superior que estaba con los empleados bancarios y se reparte a las subclases de empleados bancarios. ¿De acuerdo? Entonces voy a repartirla. Voy a crear aquí banco. ¿Sí? Del banco conocía un código del banco. Tipo varchar de 10. Clave primaria. Un nombre del banco. Varchar de 20. Obligatorio. Y una fecha de fundación, decíamos, ¿no? De ese banco. De tipo date. Obligatorio. ¿Sí? Y como la relación era un banco tiene muchos empleados bancarios, desapareció empleados bancarios, ahora diré un banco tiene muchos cajeros. ¿Qué pasa de uno a muchos? La clave del lado 1 viene al lado muchos. Es decir, código del banco al que pertenecen, referenciado, la tabla banco, en el campo código del banco. Un banco tiene muchos cajeros, relación de uno a muchos. ¿Sí? Pero también administrativos era parte de la superclase, por tanto diré, un banco tiene muchos administrativos también. La clave del lado 1 pasa al lado muchos. ¿Sí? Código del banco al que pertenece. Referenciado a la tabla banco. Y código de banco. ¿Sí? Ahí he cumplido las primeras reglas.
¿Alguna pregunta? Entonces, ¿qué hemos hecho? Todos estos atributos han venido a las subclases. ¿Sí? Desaparece la superclase. ¿Por qué? Porque ya no tiene atributos. Los atributos ya fueron a las subclases. Y como esto relacionaba a la superclase, ahora la relación baja a cada subclase. Un banco tiene muchos administrativos. Un banco tiene muchos cajeros. ¿De acuerdo? Hasta ahí perfecto. ¿Qué me dice la tercera regla? Las relaciones entre las subclases y otras entidades se mantienen. ¿Sí? Vamos a hacer eso. Decimos ahora los cajeros tienen cuentas. ¿Sí? Voy a relacionar a cajeros con cuentas. Debo crear la tabla cuentas. De la cuenta conozco un ID, un tipo de cuenta y un saldo. Y desde la cuenta de tipo number, clave primaria. Un tipo de cuenta de tipo varchar de 10. Obligatorio. Y un saldo de la cuenta. De tipo number. Obligatorio. Debe tener saldo. ¿Sí? Y entre cajeros y cuentas, la relación es de muchos a muchos. Como vimos en mi modelo, muchos cajeros hacen transacciones de muchas cuentas y se crea la tabla de transacciones. ¿Sí? De la transacción voy a conocer un número de la transacción, que puede ser una secuencia, una fecha de la transacción, tenemos el valor de la transacción, el tipo de transacción también, ¿no? Tipo de transacción. Y el valor de la transacción, que va a ser de tipo numérico obligatorio. Y como es de muchos a muchos, tendré la cédula del cajero que hace la transacción y el ID de la cuenta. Referenciado a la tabla cajeros. Con esto tenemos la relación de muchos a muchos. Y desde la cuenta en la que se hace la transacción, referenciado a la tabla cuentas,
del campo y de la cuenta. ¿Sí? Y fíjense cómo tenemos muchos cajeros, hacen muchas transacciones. Y ya separamos los roles. Porque una cosa son los cajeros y otra cosa son los administrativos. ¿De acuerdo? Están separados ya los roles. Pero los administrativos también tienen sus funciones, que son acercarse a las agencias para hacer las diferentes actividades. Hagamos, por favor, esa tabla intermedia entre administrativos y agencias. Entonces, como vemos, la tabla intermedia le voy a llamar, por ejemplo, asignación o trabajo, y tendremos la relación entre administrativos y sucursales. Bien, esta tabla de asignación, vamos creándola, por favor. En esta tabla de asignación voy a tener un número de asignación, que va a ser un autonumérico. La fecha de la asignación, que va a ser un varchar, pero va a ser un date, obligatorio. ¿Qué día le asignan a qué empleado, a qué agencia? La función que va a realizar, función asignada, va a ser un varchar de 10, puede ser guardianía, puede ser
mensajería, etcétera. Obligatorio. Y obviamente las claves primarias de las entidades asociadas, que serían la cédula del empleado y el ID de la agencia. Me parece falta crear la tabla agencias aquí. Sí, faltaría ese también. Correcto. Tabla agencias. De la agencia teníamos un ID de la agencia. Varchar de 10 para un poco estandarizar. Nombre. Dirección y teléfono, ¿no? La agencia, y ahora sí puedo llamar acá. Cédula del empleado que ha sido asignado, referenciado a la tabla empleados. En el campo cédula del empleado. Empleados no era administrativos, ¿no? Sí, administrativos. El ID de la agencia a la que se asignó, referenciado a la tabla agencias, en el campo ID de la agencia. Esa es nuestra base de datos. Exactamente cumpliendo las reglas que estaban planteadas. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Y no debería ir como clave foránea en la tabla de agencias el ID del banco al que pertenece? Bueno, esa relación estaba marcada aquí, ¿no? Realmente no estaba marcada, déjenme verifico. En el modelo no estaba. De pronto, de forma lógica, ustedes pueden hacerlo, ¿no? Dicen, bueno, necesito saber a qué banco pertenece esa agencia y podemos hacerlo también. Eso no sería ningún problema. Lo que quisiera que les quede claro es acerca de cómo se transformó la superclase subclase en diferentes tablas. Preguntas. Bien, ahora digamos que de esta asignación, vamos a esta partita de acá, por favor, un ratito nada más. Digamos que de esta asignación de trabajo que tenemos aquí, administrativos sucursales. Dice, no saben qué, yo quiero que me pasen un reporte, un listado de las funciones que hizo. Si hizo, por ejemplo, mensajería, guardianía. Y en qué horario estuvo en cada función de pronto, o un detalle y unas observaciones del trabajo de este señor. A usted le están obligando a que usted deba sacar un detalle de aquí. ¿Sabe qué? Quiero un detalle de actividades. ¿Sí? Usted ya sabe lo que tiene que hacer. Simplemente lo que debe hacer es, bueno, quiero un detalle, entonces vamos a hacer aquí una agregación. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que haría en agregación? Este de aquí ya no existiría y se crea esto. ¿Por qué? Porque va a haber un detalle.
Y de esta asignación, que sería el nombre de la agregación, voy a decir, esto tiene un detalle de observaciones o de actividades, como quieran poner. ¿Sí? En una asignación, este señor hizo muchas actividades. Aquí tendría los atributos que pueden ser a qué hora empezó la actividad, a qué hora terminó la actividad, etcétera, etcétera. Fíjense cómo el modelo ya se hace mucho más entendible y mucho más amplio. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor? Bien, si no hay preguntas, asumo que todo está claro. Entonces vamos a trabajar con el producto acreditable del día de hoy. Este producto acreditable van a tener esta media hora más o menos que tienen libre y el resto del día. ¿De acuerdo? Porque no es un producto que lo vayan a hacer media hora. Pero tienen el resto del día para subirlo hasta hoy a la noche, ¿de acuerdo? O es más, voy a darles hasta mañana a las 10 de la mañana para que puedan subir el producto acreditable. Y el día de hoy que les voy a explicar cuál es. ¿Sí? Aquí está el ejercicio, ¿no? Vamos a trabajar hoy. Les hago una lectura rápida, nada más que se den cuenta, ¿no? Es parecido a lo que les dice el primer ejemplo. Se desea crear una base de datos para controlar el uso de los automotores de una empresa de renta de vehículos. ¿Sí? La empresa consta con varios automotores, pero un automotor pertenece a una sola empresa. De la empresa se conocen código, nombre, dirección y teléfono. De todos los automotores aquí, ¿no? Se conocen placa, marca y año de fabricación. De todos. Atributos comunes. Pero existen los siguientes tipos de automotores. De los buses, de los que se conoce el tipo de combustible, la cantidad de asientos y la capacidad. ¿Sí? Específicamente usted conoce del bus. De los autotanques se conocen la capacidad en galones y la cantidad de compartimientos. De las volquetas o volquetes se conoce la cantidad en metros cúbicos de carga, y la capacidad de carga, y la cantidad de ejes que tiene la volqueta. De los autos, que también son automotores, que son vehículos, ¿sí? Se conoce el kilometraje y el tipo de auto, que puede ser sedán, SUV o 4x4. ¿De acuerdo? Hasta ahí usted tiene una superclase, subclase, que tiene que descubrirlo. Ahora, los buses se alquilan para paseos de empresas. Fíjense que tienen otro uso aparte de tener otros atributos. De cada paseo se almacena el ID del paseo, el origen, el destino y el costo del paseo. Y de las empresas que alquilan los buses, se conoce código, nombre, dirección y teléfono. En la otra subclase, los autotanques, se alquilan para llevar combustibles a gasolineras. ¿Sí? Cada vez que se lleva un combustible, se conoce el viaje, ¿no? De cada viaje con combustible se conoce la cantidad de combustible transportado, puede ser 10.000 galones, 8.000 galones, fecha de salida, fecha de entrega en la gasolinera. Y de la gasolinera se conoce código, nombre, dirección y teléfono. ¿Sí? Los volquetes se alquilan en cambio para llevar material. Usted no puede alquilar un tanquero para llevar piedra o un tanquero para llevar ripio, como tampoco puede alquilar una volqueta para llevar galones de combustible, entonces el uso es distinto, ¿no?
Se lleva material de construcción a los proyectos de vivienda. De cada flete se conoce el código, el tipo de material que se transporta y la fecha de entrega. De los proyectos se conoce nombre y dirección. ¿De acuerdo? Y los autos, por último, se alquilan para paseos turísticos. Esto se llama una excursión a diferentes destinos o ciudades. De la excursión se conoce fecha de salida, fecha de entrega del auto, costo total por el uso del auto, kilometraje recorrido, ¿sí? Y de los destinos turísticos se conocen nombre y descripción. ¿De acuerdo? Tenemos acá entonces, fíjense por favor, ¿qué vamos a hacer? Crear el modelo, el gráfico, entidad-relación y el modelo de tablas. Utilizando las reglas de conversión. ¿Alguna pregunta? Ese es el ejercicio que vamos a crear. ¿De acuerdo? El taller o el producto acreditable. Para el día de mañana a las 10 de la mañana. ¿Sí? Preguntas, por favor. Bien, si no hay preguntas, entonces esta media hora se queda como aprendizaje autónomo de ustedes para que resuelvan este ejercicio. Y para el día de mañana a las 10 de la mañana les voy a poner el link para que puedan subir el producto acreditable de hoy. Es una consulta. Dígame. ¿El gráfico tenemos que hacerlo a mano o podremos hacerlo con algún graficado? No, eso ya es como ustedes mejor se acomoden, no hay problema. Si lo hacen a mano, le toman la fotografía y le ponen en un archivo, no hay problema. O si no, le hacen un graficador como ustedes quieran, no hay ningún inconveniente. Gracias, Inge. Listo. Bien, entonces voy a dejar todo el material que vimos hoy. Les voy a dejar en el aula virtual para que puedan tener todos los elementos y puedan trabajar. ¿Sí? El día de mañana, les veo a las 10 de la mañana, por favor, suban el producto acreditable. Estos 30 minutos tienen como aprendizaje autónomo y para trabajar en el producto acreditable. ¿Tienen más preguntas? Muchas gracias, chicos. Les veo el día de mañana a las 10. Cuídense mucho, cuiden a sus familias y que les vaya bien. Hasta luego, chicos. Igualmente, Inge. Hasta mañana dije. Hasta luego, Inge. Hasta Gracias. luego, Inge. Hasta luego con todos.